Bienvenidos a MIN Mayagüez, la patria que queremos. Antes de comenzar, un breve mensaje. Síguenos en Spotify, YouTube o tu plataforma favorita y activa las notificaciones para no perderte los nuevos programas. Déjanos sus comentarios o reseñas y escríbenos en las redes como MIN Mayagüez en Facebook. Ahora sí, comencemos con el programa de hoy. Cápsulas históricas, cortesía de Calendario Puertorriqueño Independentista. Bienvenidos. Calendario Puertorriqueño Independentista. Proyecto educativo con el fin de difundir la historia heroica del independentismo puertorriqueño y reseñar las dignas biografías de sus representantes más destacados y sus contribuciones al bien de Puerto Rico y el mundo. Martes, 19 de julio del 1936. En el juicio contra los nacionalistas acusados de conspirar para derrocar el gobierno estadounidense en abril 3, el jurado no pudo ponerse de acuerdo en ninguno de los tres cargos. Miércoles, 20 de julio del 2005. En su 28 Convención Nacional en Chicago, Illinois, el Partido Comunista de los Estados Unidos de América adoptó una resolución apoyando la independencia de Puerto Rico. Miércoles, 20 de julio del 1973. Fue asesinado el militante del Partido Independentista Puertorriqueño en Barranquitas, Puerto Rico, Ángel Manuel Manolín Guzmán. El asesinato ocurrió por la espalda por el policía Pedro Luis Torres. Lunes, 25 de julio del 1996. Falleció en Jayuya, Puerto Rico, quien fue Blanca Canales. Nacida en febrero de 17 de 1906 en Jayuya, PR, fue trabajadora social y líder de la revuelta nacionalista de Jayuya en octubre de 30 de 1950. Buenos días, le habla Ángel Rodríguez León, estoy hoy en sustitución de la compañera Sonia Cepeda. Les damos la bienvenida a un programa más de La Patria que Queremos, un espacio radial donde analizamos el país y el mundo desde la justicia social, la soberanía y la dignidad de nuestro pueblo, con el objetivo de adelantar la independencia para Puerto Rico y la justicia social. Este es un programa semanal producido por la estructura del MIN de Mayagüez y, como ya saben, una vez al mes el MIN Metropolitano se encarga de la producción de este programa. Hoy tenemos un programa un poco diferente en su temática, pero con el mismo espíritu de analizar esas realidades sociales, políticas del mundo con el propósito de transformarlas, de cambiarlas. Estaremos hablando hoy del Mundial de Fútbol y la relación de este evento con las dinámicas geopolíticas, raciales y económicas que se dan en la humanidad. Me acompañan Juan Luis Gómez en la conducción del programa y Luis López en los controles. Saludos, Juan Luis. Saludos, soy Juan Luis Gómez. Estoy muy contento de que hoy dediquemos el programa al tema del deporte, que es un área en la cual he dedicado muchos años de mi vida como educador y entrenador de atletas. En las últimas semanas los ojos del mundo han estado puestos sobre el Mundial del Fútbol que se está celebrando en los países que componen América del Norte, Canadá, Estados Unidos y México. Alrededor del Mundial de este año se han desarrollado varias controversias que tienen que ver con la correlación de fuerzas en el mundo actual y también con el discrimen por razones raciales y de origen nacional que lamentablemente todavía existen en el mundo. Para ayudarnos a analizar este y otros temas relacionados con el mundo del deporte, hemos invitado a René Díaz Torres, a quien estaremos presentando en algunos minutos. Así es, Juan Luis. Vamos a hablar primero de un evento que se debe estar desarrollando en este mismo momento. Los compañeros de Mayagüez deben de ir camino hacia la Marcha por la Independencia, que es hoy 18 de julio, que comenzará a las 2 de la tarde. Pero los compañeros de Mayagüez deben de ir ya camino con una transportación que adquirieron y desde Cabo Rojo, Hormiguero, Añasco, Mayagüez, Aguadilla, pues se dirigen hacia San Juan. Esto es una marcha por la independencia convocada por cerca de 20 organizaciones independentistas que un esfuerzo unitario nos hemos juntado pues precisamente para llevar esa voz de la independencia como la única opción descolonizadora para el pueblo de Puerto Rico.
como el único derecho inalienable que tenemos para lidiar con nuestra situación colonial y resolverla, y no solo eso, sino la única opción que nos va a permitir tener los poderes en nuestras manos para resolver los graves problemas que nos ha causado precisamente el colonialismo. En ese espíritu unitario, este programa de La Patria que Queremos lleva varios meses ofreciendo este espacio para que algún compañero representante de alguna de las organizaciones convocantes anuncie y dé detalles sobre la marcha. Ya hoy lo único que nos queda es desearle que lleguen bien a todas las personas que se están preparando para participar de este evento tan importante. No solamente estamos seguros de que la marcha va a ser exitosa como lo fue la del año pasado, sino que estamos seguros que vamos a continuar trabajando en pos de esos ideales que tenemos en común todas las organizaciones y todos los compañeros y compañeras que creemos en la independencia de Puerto Rico. Una vez hecho ese pequeño anuncio, Juan Luis, yo creo que es hora de presentar al compañero Rafael. Claro que sí. Rafael René Díaz Torres es geógrafo, historiador y periodista. Ha sido profesor en varias universidades de Puerto Rico y Estados Unidos. En la actualidad se desempeña como docente en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Humacao. Como periodista, trabajó en el Centro de Periodismo Investigativo con Noticel, de Puerto Rico Daily Sun y en el medio digital feminista Todas. Sus áreas de investigación son deporte y sociedad, género, geografía cultural, estudios mediáticos y ecología política. Producto de sus investigaciones, ha publicado artículos académicos en varias revistas especializadas y es autor del libro Género, Prensa y Geografía del Deporte, publicado en el 2022 bajo la editorial Isla Negra. Bienvenido, Rafael, y gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Juan Luis, y a los compañeros, y de verdad muy agradecido de esta invitación para hablar de un tema que, si bien no es el tradicional o el usual en el programa, siempre nos lleva a unos análisis, a unos ricos análisis políticos que obviamente son pertinentes para entender a Puerto Rico y al Caribe en general, en términos de la geopolítica y esas relaciones, como mencionaron hace un rato, entre economía, raza, colonialismo, que siempre están tan presentes en el deporte. Rafael, además de todo lo que nos contó Juan Luis de su vida académica, pues es un gran amigo, un gran compañero, siempre comprometido con la causa de la independencia y de la justicia y de la equidad en muchos aspectos sociales. Entonces voy a comenzar con una pregunta, digamos, de tipo introductorio. Uno oye a mucha gente hablar de que el deporte y la política no se deben mezclar, y eso es algo que se repite por ahí, cuando yo, desde mis pocos conocimientos, porque tengo que reconocer que el deporte no es una de mis áreas de expertise, pero entiendo que no es que se mezclen, es que están mezcladas desde el principio. Tienes toda la razón en lo que acabas de plantear. Yo puedo entender esa petición o ese deseo de no mezclar porque mucha gente ve el deporte como un elemento de entretenimiento, quizás para desconectarse un poco de las complejidades y las controversias políticas, pero la realidad del caso es que no somos ninguna de las personas que está aquí en este programa, ni las que analiza el deporte en distintos foros, no somos las personas responsables de que haya esa participación de la política en el deporte. Ya el deporte es de una naturaleza muy política y no es de ahora, ha sido desde siempre. Si nos remontamos obviamente hace muchos siglos atrás a la antigua Grecia, y obviamente no pocas personas han escuchado el planteamiento de que cuando hacían los Juegos Olímpicos de la Antigüedad, en ocasiones paralizaban conflictos bélicos, guerras entre las diferentes polis. Y sí, eso ocurría. Sin embargo, esa competencia bélica o lo que se daba en el campo militar se trasladaba al campo atlético, porque al fin y al cabo la polis o las polis que resultaban airosas en los Juegos Olímpicos de la Antigüedad ganaban, sí, competencias deportivas, pero también adquirían prestigio político. Y si pensamos en las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos modernos, un caso muy citado es el de la Guerra Fría, como obviamente cada encuentro que había entre los Estados Unidos de América y la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas era básicamente
visto por ambas partes como una oportunidad de ganar terreno en ese conflicto, en esa denominada Guerra Fría. Y si nos metemos en el contexto colonial de Puerto Rico, no hay manera de tú desconectar la política del deporte, ya sea en términos de lo que representa el deporte para la reafirmación de nuestra cultura, nacionalidad, como también para reconocer las limitaciones políticas que continuamos teniendo, la ausencia de soberanía. Han sido varios los episodios en los cuales, por más que decimos que tenemos una participación política, un reconocimiento, una denominada soberanía política, pero eso no es suficiente para tener poder y permitir que los atletas cubanos puedan entrar a Puerto Rico. Y han habido episodios múltiples. Igualmente, cuando hay un enfrentamiento en el deporte que sea, entre atletas de Puerto Rico y atletas de Estados Unidos, es inevitable que eso nos lleve a reflexionar sobre esta situación colonial. Así que puedo entender la petición de que no me mezcle el deporte con política, pero eso es imposible. El deporte es una actividad sumamente política y una de las mejores metáforas para entender las complejidades políticas en diferentes regiones del mundo. Además de lo político, también tenemos lo económico. ¿Cómo se entremezclan esos grandes intereses económicos, el deporte como industria, el deporte como gran negocio? ¿Qué nos puedes hablar de eso? Sí, mira, yo creo que, y qué mejor ejemplo, vamos a la actualidad, vamos a la Copa del Mundo, que es el objetivo principal de esta edición del programa, las denominadas pausas de hidratación, que nunca habían ocurrido, o de manera muy extraña. A veces los árbitros decían, vamos a hacer una pausa de hidratación porque las temperaturas están sumamente calientes, pero que se normalizara u oficializara como algo para cada partido, eso es nuevo en esta Copa del Mundo que actualmente se celebra en época de verano para Norteamérica. Y uno puede pensar desde una perspectiva salubrista, oye, qué gran idea, porque eso ayuda un poco a mitigar los calambres, la deshidratación, pero sabemos que la razón no es una salubrista, sino que es para permitir lo que incluso Estados Unidos venía proponiendo desde hace mucho tiempo, para que pudiera ser rentable en las cadenas de televisión en donde se transmite el fútbol en los Estados Unidos, que pudiera haber una pausa en donde se pudieran integrar mayores pautas comerciales. En el caso de Estados Unidos y consecuentemente Puerto Rico, porque Puerto Rico no podemos tener ningún canal nacional que tenga derechos sobre la transmisión de la Copa del Mundo, porque esa exclusividad la tiene, por un lado, NBC Universal para los juegos en español y Fox para los juegos en inglés. Y pues ahí está, ¿verdad? La ausencia de soberanía nuestra también se refleja en que nuestra transmisión o nuestro consumo de los juegos tiene que ser de las cadenas de los Estados Unidos. Entonces, en el caso de Fox, ellos inmediatamente se van a una pausa comercial tradicional. Vamos a tener 3 minutos de anuncios durante la pausa de hidratación. En el caso de Telemundo y Peacock, que es parte de NBC Universal, que es la transmisión en español, dicen, nos quedamos aquí, pero nos quedamos aquí gracias a la aportación de X o Y corporación, y ponen un anuncio en la parte de abajo, en la parte inferior de la pantalla. Así que la pausa de hidratación definitivamente ha sido una victoria, no necesariamente que se apuntan los jugadores o los cuerpos técnicos, sino las grandes corporaciones y marcas que son parte de este evento multimillonario llamado la Copa del Mundo FIFA. Fíjate, ese negocio le deja $4.264 millones a la FIFA. Algunos directores técnicos mantienen que esa pausa congela el impulso de los equipos que atacan. Sí, de hecho, ese cuestionamiento lo he escuchado. De momento viene un equipo que va, por ejemplo, a realizar una contra, esa famosa movida ofensiva en donde tienes a 2 o 3 jugadores adelantando la bola aceleradamente, y de momento el árbitro dice, vamos ahora a la pausa de hidratación. Así que sí, sin duda. Hay, ¿verdad? Uno podría ver, ¿verdad? Fuera del aspecto comercial, que sabemos que es la razón principal, hay unos pros y unos contras. Por un lado, ¿verdad? Sí, el elemento de
permitir que haya una hidratación como mitigación a condiciones como son los calambres musculares, pero a la misma vez está el cuestionamiento que muy bien plantea Juan Luis de momento un equipo está empezando a coger impulso durante la mitad de un segmento, ¿verdad? De las dos mitades en las cuales se divide el juego, y ahí el árbitro dice, vamos ahora a la pausa de hidratación. Y esto obviamente cambia drásticamente la dinámica de un deporte que ha tenido unas reglas particulares toda la vida. Y como dije, las pausas de hidratación habían sido muy pocas ocasiones en las cuales se habían implementado. Y ahora pues resulta que por lo menos en esta Copa del Mundo es regla para todo partido. Una en la primera mitad y una pausa en la segunda mitad. Lo que estoy entendiendo es que la pausa de hidratación en el fondo es una pausa comercial, sí, para tener ganancia. Totalmente. Entiendo. O sea que estamos hablando del deporte en los tiempos de ese capitalismo que básicamente abarca todas las actividades humanas. Sí, porque hay que ver que la Copa del Mundo, el deporte se puede dividir en diferentes categorías. Sin duda, la Copa del Mundo de la FIFA cae en esa categoría de lo que se conoce como el deporte espectáculo. Y el deporte espectáculo, estamos hablando de un espectáculo comercial, corporativo, al igual que, por ejemplo, las grandes ligas profesionales en los Estados Unidos. Por ejemplo, en los Estados Unidos, de las 4 ligas principales que hay, está la NFL, el béisbol de grandes ligas, la NBA y el hockey. Se considera en la mayoría del país la más famosa la NFL, ¿verdad? El otro fútbol, ¿verdad? El estadounidense. Y ese evento del Super Bowl es todo un espectáculo en donde a veces la gente lo menos que ve es el partido. Mucha gente incluso acude a estos coliseos o estadios para el entretenimiento y no necesariamente para el partido. A lo mejor su equipo cogió una pela, pero la persona no se queja porque vio un espectáculo. Entonces, detrás de este deporte espectáculo está el capitalismo, las corporaciones, las marcas, condicionando aspectos como las pausas, alterando las reglas, exigiendo que hayan tiempos pedidos, no cuando los dirigentes lo solicitan, sino cuando la televisión lo hace. Y eso también se ve en Puerto Rico, por ejemplo, el Baloncesto Superior Nacional, que sin duda también cae en la categoría del deporte espectáculo. Vemos que a mitad de cada parcial en los juegos transmitidos por televisión hay un tiempo solicitado por la televisión. ¿Para qué? Para que haya anuncios comerciales. Y es importante separar ese deporte espectáculo, que es uno corporativo, es uno liderado, o básicamente liderado por el capital, versus lo que es el deporte comunitario, formativo, ese que uno entiende que cada vez estamos perdiendo más, cada vez los gobiernos invierten menos en ese deporte formativo, comunitario. Solamente resta ver en Puerto Rico el estado de las instalaciones deportivas públicas para saber que el gobierno prefiere invertir en el deporte espectáculo antes que en aquel que aporta el desarrollo de las comunidades y de la juventud. O los recursos que le han retirado, que ahí Juan Luis puede también ampliar a los programas de educación física en la escuela pública en Puerto Rico. Así que ciertamente nos encontramos en un momento y ante un evento, ¿verdad?, bien particular que nos refleja unas dinámicas de lo que es el sistema económico en el cual vivimos. Fíjate, a mí me preocupa cuando hablan de la política, por ejemplo, la intromisión de Donald Trump en la FIFA, cuando hace una llamada a Infantino para anular una tarjeta roja de un jugador para que se le permitiera jugar. También vimos como Donald Trump no permitió que el mejor árbitro africano participara de la Copa al negarle la entrada a Estados Unidos. Además, su actitud represiva contra Irán, al hacerle casi imposible la entrada de Estados Unidos, tuvieron más de 13 horas para poder entrar, pero no podían dormir en Estados Unidos. O sea, que jugaban en Estados Unidos y tenían que irse a dormir a México. Sí, mira, esto ya hemos dejado claro que el deporte es muy político, pero eso no quita que debamos denunciar aquello que está incorrecto. Claro. Y esa intromisión de Donald Trump, que no es nada nuevo. Los jefes de Estado han querido siempre influir de manera irresponsable en decisiones deportivas, pero eso no quita que hay que seguir denunciando, cuestionando,
para empezar con el aspecto de la llamada de Donald Trump a Infantino, el presidente de la FIFA, para que le retiraran la tarjeta roja a un jugador de Estados Unidos, es un acto de corrupción. De hecho, cuando uno ve, por ejemplo, en las ligas de Europa de fútbol, las ligas más conocidas como la de Inglaterra, España, sí hay un recurso para que cuando un equipo entiende que porque una tarjeta roja implica que el jugador no puede jugar el próximo partido y a veces hasta más partidos. Sí hay un recurso en los torneos de algunas ligas de Europa, Primera División, para que cuando el equipo entienda que esa tarjeta roja no fue llamada correctamente, existe el recurso de la apelación, pero lo hace el equipo y la liga evalúa. Pero que la apelación la haga el presidente de un país y que llame directamente al presidente de la FIFA y que el presidente de la FIFA acceda de manera arbitraria, es un escándalo, es un acto de corrupción, y yo lo digo abiertamente. Eso ya es meritorio para que la gente le pida la cabeza, la renuncia a Infantino, porque eso es una corrupción. Entonces, sobre los otros aspectos de intromisión del gobierno de Donald Trump, lo de los iraníes, que no pudieran, que su fase de grupos era en Estados Unidos, todos sus partidos, pero tenían que inmediatamente después del juego ir a México, gracias a la gestión del gobierno de México, que dijo, pueden quedarse aquí, y terminaron durmiendo en Tijuana. Entre otros elementos, yo creo que ahí te das cuenta de que hay una selectividad en cuáles entes políticos la FIFA censura y cuáles auspicia o colabora. En este caso, una colaboración muy estrecha o un miedo a contravenir lo que son las decisiones y comportamientos de Trump y su administración en los Estados Unidos. Vamos a hacer una primera pausa. Tenemos una cuña que es parte de una campaña que estuvimos desarrollando durante el último mes en torno a esa celebración del 4 de julio que se estaba haciendo, ¿verdad?, por todo lo alto en Estados Unidos, y que lamentablemente acá los colonialistas también trataron de reproducir esa celebración. Hace 250 años, los fundadores de los Estados Unidos de América establecieron en su Declaración de Independencia que un gobierno solo es legítimo si cuenta con el consentimiento de los gobernados. Sin embargo, el gobierno estadounidense, surgido de la lucha anticolonial, nos invadió en 1898, imponiendo a la fuerza su poder sobre nuestra gente y nuestra tierra. Nadie nos consultó. Durante los pasados 128 años, han perseguido, encarcelado, criminalizado y asesinado a quienes reclaman la misma libertad que ellos celebran hoy. El poder de gobernarse sin imposiciones externas es un derecho de todas las naciones del mundo. Nuestra independencia, ahora. Rafael, un evento de tal magnitud como el Mundial de Fútbol siempre genera controversias de diverso tipo. Y el actual Mundial no ha sido la excepción. Se han producido actos de discrimen contra delegaciones enteras, problemas con los visados de jugadores, árbitros y periodistas deportivos. Y hasta vimos la intervención del presidente de Estados Unidos en una decisión de arbitraje. ¿Qué análisis puedes hacer de estos aspectos políticos durante este evento? Sí, yo creo que aquí vemos cómo gobiernos, ¿verdad?, que tienen siempre un interés y una obsesión con intervenir en la política de otros países. Yo diría que ese interés, esa obsesión imperialista se extiende también a los eventos deportivos. Y la FIFA, a pesar de ser esta organización poderosa, que tiene incluso un presupuesto mayor que algunos países del mundo, la propia FIFA, por un lado, censura ciertos reclamos políticos, no permite o no incentiva que los futbolistas hagan expresiones políticas, por ejemplo, en solidaridad con el pueblo palestino. Sin embargo, cuando se trata de expresiones políticas afines con gobiernos poderosos como el de Estados Unidos, ahí no hay ningún tipo de oposición. Por el contrario, hay una permisibilidad. Se le permite a Estados Unidos, en este caso Trump, que es el presidente actual,
tener injerencia sobre a qué árbitros o no se le va a dar el visado, qué delegaciones pueden jugar, pernoctar en los Estados Unidos, como se dijo hace unos minutos o hace un rato, el caso de Irán. Todos los juegos de Irán eran en Estados Unidos, pero no se les permitió dormir en territorio de los Estados Unidos. Así que, y esto yo creo que levanta una gran preocupación, porque en el planeta los dos eventos deportivos más grandes y más importantes son la Copa del Mundo de FIFA y los Juegos Olímpicos de Verano. ¿Y saben qué? Los próximos Juegos Olímpicos de Verano son en 2 años, en el 2028, y la sede va a ser Estados Unidos, específicamente la ciudad de Los Ángeles, todavía bajo la presidencia de Donald Trump. Y uno pensaría que van a haber algún tipo de sanción, algún tipo de llamado de atención por lo que Estados Unidos ha hecho con los iraníes, por la corrupción que hizo Trump de llamar a presidente de la FIFA para que le retiraran a un estadounidense una tarjeta roja. Y no, aquí no hay realmente ninguna intención, y no se prevé que la FIFA ni el Comité Olímpico Internacional, que aunque no tiene que ver con la Copa del Mundo, pero uno pensaría contra el Comité Olímpico Internacional está mirando este evento y debería leerle la cartilla a los Estados Unidos de que si realizas este tipo de actividad o este tipo de decisiones arbitrarias, pueden haber consecuencias para los Juegos Olímpicos de 2028, y no, es intocable. O sea, aquí, y estoy seguro que si lo hiciera otro país con menos recursos, con menos tentáculos en el planeta, ya sea la FIFA o el Comité Olímpico Internacional, lo hubiesen amenazado con sanciones, pero no hay ningún tipo de amenaza de sancionar o de por lo menos llamar la atención mínimamente a Estados Unidos por estas intervenciones indebidas en eventos deportivos, como ha ocurrido en esta Copa del Mundo de fútbol. Y yo quisiera hacer un comentario con relación a cómo la FIFA quiso eliminar a los vendedores ambulantes de México, porque afeaban y ellos no querían que los turistas vieran eso, pero la presidenta de México se opuso y les creó un espacio y un ambiente en defensa de sus vendedores y su cultura. Mira, nuevamente, o sea, aquí vemos, mira qué interesante. En el caso de México, la FIFA quería o tenía esa intención de que se tomaran unas decisiones para afectar esa economía local, estos comerciantes, estos pequeños comerciantes. Yo no estoy, en Estados Unidos también existen distintos comercios pequeños, informales en las calles, y yo no escuché esa misma amenaza de la FIFA hacia los Estados Unidos. Entonces, nuevamente, yo creo que vemos aquí una inconsistencia entre a qué gobierno yo entiendo que puedo persuadir o tratar de manipular y a cuál no. Y qué bueno, ¿verdad? Que en el caso de la presidenta de México, pues se opuso y hasta cierto punto mostró una defensa de estos comerciantes callejeros ¿verdad? que están básicamente en todas las regiones del país mexicano. El tema racial me parece que también ha estado presente. Vimos lo relacionado con el uniforme de Haití, donde se recreaba la victoria de Haití sobre Francia, y se les pidió, realmente no recuerdo si finalmente se retiró ese cambio, tuvieron que retirarlo. ¿Qué nos dice sobre ese elemento racial también ahí? Mira, sí, hay qué interesante que estaban conmemorando parte de su proceso de descolonización en un uniforme conmemorativo muy bonito. Yo llegué a ver las imágenes y les exigieron que desistieran de utilizarlo porque era muy político, era una provocación política. Nuevamente nos lleva el comentario de el deporte es político, pero las organizaciones que rigen el deporte deciden qué mensaje político es aceptable y cuál no. ¿Por qué digo esto? Porque en este mismo evento, el 4 de julio, más allá del protocolo usual de que antes de cada partido se entonan los himnos de los países que van a jugar, por ejemplo, al momento que estamos grabando este programa, se van a llevar unas semifinales, se van a tocar los himnos de Francia, España, Argentina e Inglaterra. Pero recuerdo que el 4 de julio, que es el día de la independencia de los Estados Unidos,
además del protocolo de los himnos en los partidos que se celebraron ese día, se le permitió a Estados Unidos tener una ceremonia muy vistosa antes de los partidos, celebrando el 250 aniversario de la República. Entonces, interesante. A los haitianos no le permitieron, con su camisa, celebrar esa batalla en donde lograron la independencia de Francia, porque era muy política. Pero Estados Unidos sí pudo hacer todo un despliegue con símbolos militares el día del 4 de julio, en donde celebraban lo mismo que los haitianos. Nuevamente, o sea, el deporte es político, pero aquí en la mayoría de las ocasiones prevalece lo que los entes que gobiernan o administran el deporte deciden en términos de qué mensaje es aceptable. Hay unos elementos políticos aceptados, como sobrevolar aviones militares sobre estadios para rendirle culto a las Fuerzas Armadas en Estados Unidos, pero cuando un atleta, como por ejemplo en la NFL, se arrodillaba para protestar por la violencia policial hacia personas negras en los Estados Unidos, eso está mal, porque eso puede traer divisiones, y realmente lo digo esto, ¿verdad?, desde la perspectiva de quienes mandan. Así que los haitianos no podían mostrar esa celebración por su independencia en su uniforme, pero Estados Unidos sí podía celebrar el 4 de julio antes de juegos en los que ni siquiera participaban. Y yo creo que es importante también ver esa arbitrariedad en términos de qué mensaje político es bueno y cuál no. Hubo muchos ataques racistas contra el equipo de Egipto. Hubo 2 mujeres, la vicegobernadora de Mendoza, Argentina, Ave Casado, y una legisladora paraguaya, Celeste Amarilla, que emitieron unos comentarios muy racistas contra Mbappé. La Francia decretó persona non grata a la vicepresidenta de Mendoza en un comunicado que hizo. Mire, yo en el caso mío, yo he estado más al tanto del caso de la legisladora paraguaya, Celeste Amarilla, que ella ha insistido en que sus comentarios fueron sacados de contexto. Incluso dijo, en tiempos pasados era común hablar de esta manera sobre los negros, ¿verdad?, como tratando de justificar, insistir. Incluso cuando Mbappé le contestó, ella dijo, me hizo un ataque como mujer, y ese no era el caso para nada. La selección de Francia siempre nos lleva a esta reflexión y trae inevitablemente y lamentablemente ataques racistas. Es una selección en donde la gran mayoría de sus jugadores son hijos de inmigrantes de diferentes países del continente africano. Y no han sido pocas las ocasiones que uno lee en redes y a veces ve videos escuchando, vete a representar a Camerún, vete a representar a Ghana. Cuando mira, realmente estos son atletas que, nacidos y criados en Francia, decidieron, ¿verdad?, representar a Francia. Y el racismo no solamente se ve de parte de personas como Celeste Amarilla, esta legisladora paraguaya, y también incluso se vio mucho de parte de algunos integrantes del público argentino. Pero también estos jugadores lidian con el racismo en su propio país. Porque sí, tenemos una hinchada, ¿verdad?, como le dicen a los fanáticos del fútbol, los hinchas. Tenemos una hinchada francesa aplaudiendo cada vez que Mbappé hace un gol, o cada vez que Ousmane Dembélé hace un gol. Estoy hablando, ¿verdad?, de dos de los jugadores más conocidos de Francia. Pero no necesariamente esa gente que aplaude los goles de Mbappé y Dembélé van a tener el mismo nivel de aceptación hacia personas negras, hijos de inmigrantes, en la sociedad francesa. Y es como ocurre, por ejemplo, en el deporte en los Estados Unidos. Tú tienes la NFL, el fútbol estadounidense, en donde hay muchos jugadores, jugadores negros, afroestadounidenses,
que la gente aplaude, pero dicen, ese es tu rol, entretenerme. No necesariamente los ven como ciudadanos iguales, plenos. Y por eso digo que estos jugadores y, ¿verdad?, personas que son, ¿verdad?, hijos e hijas de inmigrantes, no solamente tienen que lidiar con el racismo en eventos internacionales como la Copa del Mundo, pero constantemente lidian con un racismo a nivel nacional interno en Francia, en donde sabemos que han habido en décadas recientes ascenso de distintos gobiernos de la ultraderecha xenofóbicos, un nacionalismo excluyente xenofóbico. Así que es interesante que esos mismos que aplauden a jugadores como Mbappé y Dembélé, cabe preguntarse si realmente defienden una agenda antirracista en distintos niveles de la sociedad francesa. Eso que trae es bien interesante porque dentro de las dinámicas de racismo se le asignan unos espacios particulares donde las personas racializadas, las personas negras o afrodescendientes, sí se les permite desarrollarse. Deporte, en muchas ocasiones música. Tenemos situaciones históricas como en Estados Unidos cuando artistas de jazz muy aclamados, negros, pues tocaban en un club en el que ellos no podían ser clientes, o sea, podían ser músicos, pero no podían sentarse allí a tomarse una copa y a comer. Entonces eso es un ejemplo de lo que está trayendo el compañero Rafael. Creo que hoy mismo uno de los dirigentes de la derecha española, Feijóo, presidente del PP, hizo también unas expresiones en contra del equipo francés, y una de las cosas que mencionaba era donde total, un equipo francés sin franceses. O sea, negándole el carácter de francés a personas negras que nacieron en Francia, que son ciudadanos franceses, pero que él no los identifica como europeos por el asunto racial. Así que sí se ha dado mucho de eso y se da, ¿verdad?, en el ámbito del deporte, pero se ha manifestado mucho en este mundial. Sí, y sale a relucir el tema racial, y yo creo que también cuando pensamos en los equipos representantes del continente africano, que para esta edición de la Copa del Mundo fueron 10, y siempre llama la atención la forma en que algunos narradores, incluyendo los de Telemundo, se refieren a estos equipos, diciendo, el equipo africano, que es bien atlético, es rápido. Incluso llegué a escuchar de un narrador en esta Copa del Mundo, todos juegan similar. Y no necesariamente. Yo creo que están haciendo una simplificación, trivialización y yo diría caricaturización del atleta africano. Sí, y es la primera vez que hay 10 equipos africanos, porque antes era un solo equipo africano el que entraba. Tenían que eliminarse en África para que solamente un equipo africano fuera al mundial. Exactamente. De hecho, y yo creo que decían cuando hubo, por ejemplo, juegos que equipos de África ganaron, la participación muy destacada que tuvo Cabo Verde, que llegaron pasaron de ronda, ¿verdad? Fueron más allá de la ronda de la fase de grupos y le hicieron un partidazo a Argentina. La participación de Cabo Verde, Senegal, Ghana. Y no es extraño que los comentaristas dijeran cuando un equipo o empataba o ganaba, un equipo de África decía, magna sorpresa en la Copa del Mundo. Y realmente yo no veo tanta sorpresa estos equipos y en general el nivel del fútbol en África continúa fortaleciéndose. De hecho, cada 2 años hacen la Copa de Naciones de África. Y es interesante porque muchos jugadores estelares de distintos países de África juegan en algunas de las mejores ligas de primera división en Europa. Entonces, usualmente hacen la Copa de Naciones de África, la hacen usualmente cada 2 años, entre febrero y marzo. Y los equipos, por ejemplo, un equipo como el Manchester City en Inglaterra, el Liverpool, tienen que permitir que sus jugadores se vayan. Y esto les causa mucho malestar. Yo digo, si tan malos son los de África, ¿por qué los clubes de Europa se molestan de que tienen que dejar ir a sus jugadores africanos? Porque les hacen un hueco. Los jugadores africanos ya son grandes estrellas en algunos de los mejores equipos y ligas de primera división en Europa. Y cuando tienen que
estar ausentes por un mes para cumplir compromisos con sus respectivas selecciones. Esto causa un malestar entre sus clubes europeos, y ahí te das cuenta que sí, que son indispensables y son estrellas. Fíjate, y por ejemplo, tú coges un caso como Sadio Mané, que salió de Senegal, pobre, es millonario y hizo una escuela, un hospital y una cancha en su pueblo natal. Sadio Mané es una leyenda, dentro y fuera de la cancha. Sadio Mané, ¿verdad? Él tuvo varios años con el club de Liverpool, en donde ganó la Liga Premier de Inglaterra, ganó la Champions, y un contrato muy bueno, y todo el mundo lo recuerda, no solamente por esos golazos, como el buen delantero que sigue siendo un gran jugador, y lo demostró en esta Copa, pero también su labor de dar de vuelta a su comunidad. Lo mismo con el egipcio Mohamed Salah, otra persona que es muy admirada, no solo por sus habilidades inmensas, pero también por lo que representa en términos de personalidad, su humildad, y cómo lo quieren mucho, no solo en Egipto, pero en otros países de África y del Medio Oriente. De hecho, en un partido que Egipto ganó, vi escenas de que estaban viéndolo en la Franja de Gaza, y los palestinos lo celebraron como si hubiese sido la selección nacional de Palestina. Pero Israel mató a la persona que montó la pantalla para que vieran en casa ese juego. Israel lo mató. Bien interesante todo lo que se está discutiendo aquí. Vamos a hacer una segunda pausa para escuchar otra de las cuñas. Estados Unidos celebra por todo lo alto sus 250 años de libertad e independencia el 4 de julio. Es una gran fiesta basada en un derecho que ellos siguen considerando sagrado. Pero, ¿te has puesto a pensar que mientras ellos celebran su independencia, a Puerto Rico lo mantienen como colonia, negándonos exactamente ese mismo derecho? ¿No te parece contradictorio? La libertad no puede ser el privilegio de unos pocos, es un derecho de todos los pueblos. Nosotros también debemos y podemos ser libres y dueños de nuestro destino, nuestra independencia ahora. Vamos para la última sección del programa. Voy a cambiar un poquito el tema, nos vamos a quedar dentro del deporte, pero vamos a aterrizar en Puerto Rico. Pero antes me voy a atrever a hacerle una pregunta a los dos compañeros, ya más estrictamente deportiva. Este programa se va a estar transmitiendo el 18 de julio. ¿Quiénes ustedes creen que van a estar enfrentándose en la final? Yo no tengo estadística como para escoger algún equipo. Cualquier cosa puede pasar en esa serie. Sí, claro. Entiendo que esto se transmite el mismo día de la final, el 18. La final no era el 19. Perdón, el 19, disculpa. Exacto, pues es el día antes. Ok. Al momento de esta grabación nos han dado las dos semifinales. Una es Francia y España, la otra es Argentina versus Inglaterra. Cualquiera de los cuatro, si bien para mí el equipo aquí superior y favorito desde el día 1 es Francia, pero han lucido impresionantes. Pero en un partido de un juego, lo que llaman muerte súbita, España no es poco equipo. España puede eliminar a Francia, lo mismo que Inglaterra con respecto a Argentina. Pero yo voy a arriesgarme con el asunto de siempre poder equivocarme. Yo dije desde que empezó que la final iba a ser una revancha de la Copa del Mundo del 2022. Claro, caminos muy distintos. Si se da esa final de Francia y Argentina, que es una revancha de hace 4 años, caminos muy distintos, ¿verdad? Quienes han enfrentado cada uno de los dos. Pero yo me voy a tirar al charco de que la final podría ser una revancha de hace 4 años, pero altamente probable de que me equivoque, porque es la primera vez en mucho tiempo que la semifinal, los 4 equipos en semifinal, curiosamente, son el 1, 2, 3 y 4 en el ranking actual de la FIFA.
Hace tiempo que no pasaba eso. Dejo los datos nada más ahí. Estoy tomando nota y ya veremos si el pronóstico se cumple. Pues ubicándonos acá en Puerto Rico, ya se mencionó al principio del programa el tema de la soberanía deportiva. Esa soberanía deportiva que a mí me parece que se ha convertido en una parte importante de nuestra identidad, de nuestro sentido de cohesión. Incluso como Puerto Rico pues tiene muchas contradicciones, ¿verdad? Y muchas complejidades. Vemos como muchas personas que son anexionistas pues celebran igual que cualquiera los triunfos de los equipos de Puerto Rico en los distintos espacios donde participamos. Y entonces me gustaría que termináramos el programa conversando un poquito sobre ese tema de la soberanía deportiva y cómo eso ha permitido pues, unos espacios de fortalecimiento de identidad nacional, pero por otro lado es unos espacios a medias, ¿verdad? Porque de todos modos no participamos plenamente del resto de las prerrogativas que tienen las naciones en el mundo. Mira, yo creo que hablando de esta oportunidad que Puerto Rico tiene de competir dentro de la comunidad de naciones en el ámbito del deporte y que podamos competir como una entidad distinta a los Estados Unidos. Claro, eso como muy bien plantea, no nos debe hacer olvidar que seguimos siendo una colonia y por más soberanía deportiva que tengamos, en tantas instancias prevalece la ausencia de soberanía política, como decidir qué atletas pueden entrar y cuáles no, cuando tenemos competencias aquí, o por ejemplo las vicisitudes cuando queremos quizás nacionalizar a un atleta que lleva años viviendo aquí, porque pues aquí en Puerto Rico no existe un pasaporte o una ciudadanía de Puerto Rico con reconocimiento internacional, pero sin duda es algo sumamente valioso para recordar al mundo de que Puerto Rico es una nación, de que Puerto Rico, a pesar de su condición colonial, está presente, sigue luchando, ¿verdad? por un mejor futuro, porque salgamos de esta condición política indigna que nos limita en tantos renglón. Y hablando de verdad de fútbol, yo creo que es importante aquí también mencionar que si bien Puerto Rico nunca ha participado en una Copa del Mundo, porque Puerto Rico sí tiene equipo nacional de fútbol. Tenemos una federación puertorriqueña de fútbol. Hemos estado muy cerca a nivel masculino, hemos estado muy cerca de llegar a la Copa de Oro con CONCACAF. CONCACAF es nuestra confederación. Puerto Rico pertenece a esa confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, CONCACAF. Sin embargo, estamos un poquito más adelante en el fútbol de mujeres. La Selección Nacional de Puerto Rico de fútbol de mujeres sí ya llegó a una Copa de Oro de la CONCACAF y ya mismito en septiembre va a ser el debut de Puerto Rico en una Copa del Mundo FIFA, en este caso en la categoría U17 de mujeres. Así que ese es el debut de Puerto Rico en cualquier Copa del Mundo FIFA y yo creo que es algo que tenemos que celebrar, no es poca cosa. Y si la federación hace el trabajo y da el seguimiento debido, esperamos ver a estas jóvenes en una Copa del Mundo de adultas. Pero sí, en Puerto Rico se juega fútbol y hay que recordar que el fútbol quizás son muchos elementos para entender por qué no despegó como otros deportes, pero también tiene que ver como cuando hay el cambio de soberanía. Estados Unidos decide tratar de desincentivar aquello que no era de ellos, como el fútbol, y obviamente darle más promoción a deportes como el baloncesto y el béisbol, a través, por ejemplo, de la YMCA. Pero sí, en Puerto Rico hay una historia del fútbol que no se debe invisibilizar. Sí, hay un museo del fútbol, está en Yabucoa, el Museo Juan Sasso Tullier, que dirige el profesor Reinaldo Álvarez. Sería bueno que lo visitaran porque tiene mucha memorabilia, tiene muchas fotos históricas desde cuando aquel equipo que vinieron, que eran los suizos, que vinieron a trabajar aquí en la fábrica de relojes y hicieron un equipo. Cuando Paquito Cordero y Yoyo Wayne jugaban del equipo Los Millonarios, yo me acuerdo de esa época porque yo estaba jugando infantil en Humacao,
bajo la tutela de Sasso Durier. Qué bien, interesante. Hiciste una mención que casi me obliga a pedirte que nos hagas también una reflexión sobre lo que es uno de tus temas que más has investigado y más has reflexionado, que es el tema de deporte y género, y cómo pues estos equipos femeninos no reciben la misma visibilidad y la misma atención mediática y incluso de la fanaticada que los equipos masculinos. Sí, mire, yo creo que si hablamos del deporte como esa manifestación de la nación, no siempre esa manera en que se ha promovido, proyectado la nación, no siempre le ha dado un rol protagónico a la mujer deportista. Yo creo que, ¿verdad?, en años recientes y en gran medida por los triunfos y las luchas que han tenido atletas, eso está cambiando. Hay que recordar que las únicas 2 medallas de oro que Puerto Rico tiene a nivel de Juegos Olímpicos de verano son de mujeres. Por un lado, Mónica Puig en los Juegos de Río de Janeiro 2016 y luego Yasmín Camacho Quinn en Tokio 2020, que fue realmente 2021 por la pandemia. Igualmente en el equipo, uno de los deportes aquí más populares, más mediáticos es el baloncesto, sin duda. Pero siempre mencionamos baloncesto y los referentes que salen a relucir son jugadores hombres, ¿verdad? Todos con sus méritos, como obviamente Piculín Ortiz, Carlos Arroyo, Raymond del Mago, José Juan Barea, pero también un poco cambiar, expandir esa narrativa de la nación deportiva. Hablar también, por ejemplo, en el baloncesto de una Carla Cortijo, una Pamela Rosado, entre muchas otras. Y aquí yo creo que hay que destacar el trabajo el activismo de las propias jugadoras, porque las atletas mujeres tienden a ser más activistas que los hombres por necesidad, precisamente para ganarse esos espacios que les corresponden a los que tienen derecho como atletas, como puertorriqueñas. Y también hay trabajo, por ejemplo, a través del arte, como de la muralista Elizabeth Barreto, que se ha dedicado a hacer murales urbanos de las baloncelistas, para recordarle al país que si hablamos de la nación deportiva, pues no podemos excluir a quienes igualmente representan y tienen en su pecho esas palabras y esos colores de Puerto Rico. Y máximo, ver la realidad del caso, los triunfos olímpicos o a nivel panamericano, centroamericano, más comentados en los últimos años, han sido protagonizados por mujeres. Y bueno, y el ejemplo que di de fútbol, el debut de Puerto Rico en una Copa de Fútbol de la FIFA va a ser ahora en septiembre, U17 femenino. Así que yo creo que no hay razón para dejar a medias esa construcción de la nación deportiva. Sí. Fíjate, es interesante que la soberanía deportiva de Puerto Rico se ganó, pero fue con muchas luchas y muchas oposiciones. Carlos Romero Barceló fue el opositor más grande a esa soberanía, por eso recibió el abucheo más grande en los Juegos Panamericanos del 1979, abucheo más grande que se le ha dado a un político en este país. Sí, y yo creo que es interesante porque de parte de una perspectiva del anexionismo, uno puede entender esa oposición. Entonces también es curioso que cuando Puerto Rico debuta, pues Puerto Rico adquiere su afiliación al Comité Olímpico Internacional en 1948. Y ese mismo año debutamos en unos Juegos Olímpicos que fueron en Londres. Pero ya previo a eso, Puerto Rico había participado en Juegos Centroamericanos y del Caribe. Disculpa la interrupción, en esos juegos que fueron antes del 52, Puerto Rico no desfilaba con la bandera de Puerto Rico. No desfilaba con la bandera de Puerto Rico. En unos juegos desfilamos con la bandera de Estados Unidos. En otros juegos centroamericanos era una bandera, un invento de un paño blanco con el escudo en el centro. Y mira lo curioso, y cómo también el mismo pueblo se ha apropiado de esta participación deportiva y lo hemos hecho nuestro. Porque el Partido Popular, ¿verdad?, y su agenda colonial incentivó, junto con el gobierno de Estados Unidos, que Puerto Rico tuviera una representación deportiva, porque querían demostrar, entre otras cosas, que Puerto Rico era, bajo este estatus colonial, éramos ejemplo, entre comillas, de modernidad, y sabían también que había una efervescencia nacionalista, una lucha, un activismo, y el mensaje que querían dar era
podemos tener presencia internacional a través del deporte sin llegar a ser independientes. Sin duda había una agenda de mantener el status quo y la colonia, pero obviamente con el pasar del tiempo el pueblo le ha dado otros significados, más allá de la intención original del gobierno bajo Luis Muñoz Marín. Recuerdo para el tiempo de Romero, que menciona el compañero Juan Luis, ese comité olímpico era muy combativo, vamos a decir, era muy puertorriqueñista. Yo no tengo información de cuál es la composición de esos mismos cuerpos deportivos, comité olímpico y demás, y las federaciones en la actualidad, pero tenemos un liderato deportivo que esté al nivel, digamos, de Enrique Hoff Sampaio, o estamos lejos de eso. Realmente la Secretaría de Recreación y Deporte, del Comité Olímpico en Puerto Rico, ha hecho sus gestiones y su trabajo. Por eso fue reconocida a nivel internacional. Sí, mira, yo creo que aquí ha habido, posterior a Enrique José Sampaio, estuvo un tiempo Héctor Cardona, luego muy brevemente David Bernier, y ya por varios años hemos tenido el caso de la presidencia de Sara Rosario. Se han dado, yo creo que muchos de los triunfos más significativos, ¿verdad? Estoy hablando de que ha habido una coincidencia, ha ocurrido en estos últimos años, las medallas de oro. Si podemos comparar o si podemos hablar de que hay una combatividad política como la de Enrique José Sampaio en su momento dado, que se enfrentó directamente a gobiernos como el de Carlos Romero Barceló, no he visto eso. Yo creo que esa posición se ve más bien hoy día como una puramente administrativa, que lo es, ¿verdad? Pero esas controversias entre Comité Olímpico y gobierno no están siempre tan presentes como durante la época, por ejemplo, de Carlos Romero Barceló, que eso nos recuerda incluso cuando el gobierno de Puerto Rico presionó para que no participáramos en los Juegos Olímpicos de Moscú del 80, y aún así Puerto Rico llevó una delegación pequeña de, si no me equivoco, 3 boxeadores, desobedeciendo el boicot de los Estados Unidos durante la Guerra Fría. Ese tipo de controversia me parece que hace muchos años no la vemos, esa confrontación política entre el CUPUR y el gobierno de Puerto Rico. Pues yo creo que estamos ya llegando al final del programa. Queremos agradecerle a Rafael por esta conversación tan interesante, que yo pienso que podemos darle una segunda parte en algún otro momento con algunos temas más específicos. Ya para ir terminando, ¿nos puedes hablar de dónde conseguir tu libro y el nombre del libro nuevamente? Sí, bueno, este libro realmente es una adaptación de lo que fue una investigación doctoral, género, prensa y geografía del deporte, cobertura y representación de la Selección Nacional de Puerto Rico en el baloncesto femenino. Fue publicado, como se mencionó al principio del programa, por Isla Negra Editores. Se puede conseguir en internet a través de la página de Isla Negra. Ahora mismo no estoy seguro en qué librerías queda. Sé que estuvo un tiempo disponible en Casa Norberto, también en Laberinto, en Viejo San Juan, pero ahora mismo pues desconozco en dónde quedan copias, pero sí Isla Negra todavía. Género, prensa y geografía del deporte, cobertura y representación de la Selección Nacional de Baloncesto Femenino de Puerto Rico entre 1993 y 2017. Le agradecemos nuevamente a nuestro invitado, Rafael José Díaz, por tan interesante conversación, y les dejamos abierta una invitación para que regrese a conversar sobre otros aspectos de la relación entre el deporte y la política. Esto fue La Patria que Queremos. Seguimos conversando, seguimos organizando y seguimos imaginando un Puerto Rico y un mundo libre, justo y digno. RSR Podcasts graba y produce podcasts para MIN Mayagüez y otras entidades en colaboración con sus respectivos equipos, con el propósito de educar e informar al pueblo de Puerto Rico sobre temas de soberanía e independencia. No participamos en la selección de contenido ni en la elección de participantes. Esperamos que encuentren nuestro trabajo interesante y útil.
Agradecemos sus comentarios y sugerencias y les animamos a compartir nuestros podcasts.